Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Este domingo 13 de abril, Ecuador vuelve a las urnas, pero no se trata de una elección más. El país llega a esta votación en medio de una fuerte polarización política y una violencia que no para de crecer. Dos candidatos compiten por la presidencia, con dos visiones muy distintas para un país que se encuentra en una encrucijada. Pero además, entre ellos dos aparece algo que sacude el escenario político: la posibilidad de que en las sombras vuelva al poder el expresidente Rafael Correa, de la mano de su candidata, Luisa González. Daniel Noboa, su rival y actual presidente de la nación, hará todo por impedirlo, en una de las elecciones más reñidas en años. ¿Por qué estas elecciones son tan importantes? ¿Cómo entender lo que puede pasar? ¿Pueden estos dos candidatos sacar a Ecuador de la crisis? ¿O van a terminar profundizando la desconfianza y el caos? ¿Está en juego la gobernabilidad en el país? Y por último, ¿cuánto pesa la violencia y el crimen organizado en estas elecciones? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito, que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Própiese. no hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, ¿cómo definir estas elecciones en Ecuador? ¿Qué está en juego? ¿Qué podemos decir sobre ellas? Bueno, este domingo 13 de abril, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar en un balotaje presidencial que promete ser el más ajustado de la última década. En juego hay dos proyectos políticos muy distintos. Por un lado está Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana y heredera del expresidente Rafael Correa. Por otro, el actual presidente, Daniel Noboa, que busca mantenerse en el poder con su fuerza Acción Democrática Nacional. Pero más allá de los nombres, el contexto no puede ser más tenso. Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad con niveles de violencia y homicidios históricos, y la economía, lejos de repuntar, apenas creció un 1,5% el año pasado. Exacto, y en todo este contexto, ¿por qué estas elecciones presidenciales son tan importantes? Por varios motivos. El primero, porque estas elecciones ocurren bajo una ola de violencia. Ecuador pasó en pocos años de ser un país relativamente tranquilo a convertirse en uno de los más violentos de América Latina. El crimen organizado, el narcotráfico y la penetración de bandas internacionales han tomado fuerza, generando una crisis de seguridad que impacta en la vida cotidiana y en la política. Y si bien en 2024 los delitos bajaron un 12%, fue el segundo año más violento de la historia reciente del país. Y como si eso fuera poco, además tenemos el crimen organizado. Sí, que ha puesto en riesgo el proceso electoral en los últimos años. Un ejemplo claro fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto del 2023, apenas 11 días antes de las elecciones. Esto genera preocupaciones sobre la seguridad y sobre la capacidad del Estado para garantizar las elecciones libres y justas. Todo esto ocurre además dentro de una crisis política e institucional. En los últimos años, y especialmente durante el gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador entró en un periodo de inestabilidad política que terminó, recordemos, cuando el expresidente decidió disolver la Asamblea Nacional en 2023 mediante el mecanismo llamado muerte cruzada, que además provocó el llamado a elecciones anticipadas. Y en el medio, Clary, está la polarización. Sí, Ecuador enfrenta una profunda polarización política que se ve dentro de la opinión pública en los debates centrados en posiciones ya sea a favor o en contra de Correa. Porque lo que está protagonizando esta elección no son solamente Noboa o Luisa González, los candidatos que se disputan la presidencia, sino que un gran protagonista de la elección es, una vez más, el expresidente Correa. Esta división dificultó la construcción de consensos y soluciones a largo plazo en Ecuador. Según el índice de Barómetro de las Américas de 2023, solamente el 36% de los ecuatorianos confía en sus conciudadanos, indicando un alto nivel de desconfianza interpersonal. Y por lo tanto, los dos candidatos entonces representan visiones muy distintas para el país. Sí, por un lado, como dijimos, tenemos a Luisa González. Ella fue ministra durante el gobierno de Rafael Correa
y ahora basa su campaña en una promesa clara que es fortalecer el Estado social. ¿Y qué propone? Aumentar subsidios, controlar precios y reformar por completo el sistema de seguridad. Pero no desde la represión, sino desde la prevención. En el último debate lo dijo sin vueltas: no podemos resolver la violencia con más violencia, en una crítica clara y directa a su oponente Daniel Noboa. Y del otro lado está justamente Daniel Noboa, que es el actual presidente de Ecuador y que se presenta nuevamente como el candidato del cambio generacional. Él, como ya pasó durante su gobierno, combina un discurso de mano dura con propuestas económicas más pragmáticas. En las últimas semanas, Noboa hizo hincapié que las medidas sociales como prevención del delito que propone su rival no sirven, ya que, según el actual presidente, la naturaleza de los delitos y de la inseguridad fue cambiando a lo largo del tiempo. Noboa denuncia que González no tiene un verdadero plan para combatir el crimen organizado. Y a su vez dice que la única manera de combatirlo es a través del ejército, como ya hizo durante estos meses de gobierno, que aplicó varias medidas de emergencia. Y recordemos también, militarizó las calles justamente como una de las medidas para prevenir y reducir el delito. Sin embargo, la pregunta que acá nos tenemos que hacer es, más allá de esas medidas de emergencia, quien gobierne Ecuador a partir de quien gane este domingo 13 de abril, ¿podrá aplicar medidas de seguridad que sean sostenibles en el tiempo y que al mismo tiempo garanticen la institucionalidad y la democracia? Y Fede, te hago una pregunta que seguramente es la que están esperando nuestros oyentes. ¿Qué puede pasar este domingo de elecciones? ¿Quién puede llegar a ganar? Bueno, el domingo pasado, a una semana del balotaje, las principales encuestadoras ecuatorianas mostraban una competencia extremadamente cerrada entre Noboa y González, con diferencias entre ellos dentro del margen de error y sin un claro favorito. Por ejemplo, según las encuestas de la empresa Comunicaliza, que está autorizada por el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, Daniel Noboa alcanzaba un 50,3% y González un 49,7%. O sea, una diferencia mínima de 0,6 puntos porcentuales. Otra encuestadora, Telcodata, decía lo contrario, que González obtendría el 50,2, mientras que Noboa sacaría el 49,8. O sea que para esta consultora, González sería la nueva presidente. Independientemente de quién gane, este margen tan chico entre los dos candidatos muestran que Noboa pudo reducir la ventaja que González le sacó durante las primeras semanas posteriores a la primera vuelta. Además, según las encuestadoras, Noboa tiene mayor respaldo entre los hombres y en los sectores urbanos, así como en los electores de clase media y media alta. González, en cambio, lidera entre las mujeres y las zonas rurales. Y gane quien gane, ¿qué se puede esperar del futuro de Ecuador? Bueno, al principio del capítulo nosotros decíamos que uno de los muchos problemas que tiene Ecuador es la polarización política. Recordemos que las elecciones del domingo son la segunda vuelta y que los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, del Poder Legislativo ecuatoriano, ya se eligieron en las elecciones generales de febrero. Los resultados de esa votación generaron una fragmentación partidaria y gane quien gane no va a gobernar con una amplia mayoría. Por lo tanto, los consensos son más que necesarios. El tema es, por esa polarización ideológica que mencionábamos antes, ¿hay posibilidades de lograr acuerdos? Si no se logra esto, el futuro presidente tiene dos opciones: tomar medidas por decreto, como hizo Noboa durante estos meses de una forma muy cuestionada, o provocar un estancamiento político. Pero recordemos que Ecuador necesita combatir problemas urgentes, como decíamos antes, la inseguridad, controlar el crimen organizado, aumentar la confianza de la ciudadanía y reactivar una economía que tiene una expectativa de crecimiento muy baja, sumado a un aumento de la deuda pública que vino teniendo en este último tiempo. Por lo tanto, la gobernabilidad se vuelve algo muy necesario, pero algo muy complejo al mismo tiempo. En el medio, el orden global va a influir fuertemente en quien sea el próximo presidente. Luisa González prometió un modelo social similar al que tuvo Correa, con un aumento de los subsidios y el gasto público. Con el nivel de endeudamiento que ya tiene Ecuador, esto puede claramente ser una limitación. Y si gana Noboa, él va a seguir
buscando el acercamiento a Donald Trump. De hecho, fue uno de los presidentes que estuvo en la asunción de Trump en enero. Sin embargo, con las medidas unilaterales que viene imponiendo Trump y las condiciones que justamente Trump impuso en el comercio internacional en estas últimas semanas, bueno, esto también puede llegar a ser algo difícil en caso de que Noboa gane este domingo 13 de abril. Bueno, seguiremos muy atentamente los resultados en Ecuador, que claramente es una de las elecciones más importantes de este año. Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Si les gusta este podcast, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellas y que compartan el episodio con las personas que les pueda llegar a interesar. Y en YouTube no se olviden de suscribirse, dejar un like, un comentario, que es completamente gratis y nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.